me limito a repetir un poco lo que nos informan los ingenieros de acá propios que tiene el túnel, que trabajan desde hace muchos años, y esto es producto de un trabajo sistemático que siempre lo hace el túnel, en épocas de creciente, en épocas de bajante o en épocas de río normal, que es realizar estudios para ver cómo es el comportamiento del lecho. Ustedes ya van a tener oportunidad de hablar con el ingeniero en jefe acá del ente, pero realmente no hay ningún riesgo, digamos, cuando hay el caso de la bajante, más allá del impacto negativo que tiene en otras cosas, que es de público y notorio. En cuanto a lo que es la estructura del túnel y al funcionamiento del túnel, no lo afecta en absoluto. El tema, esta visión de ver la manta del lado santafesino, esta manta de 300 metros de longitud que se ve, realmente causa un mal impacto, pero obviamente es así como es desde que se hizo. Esto se hizo hace muchos años, fueron dos obras distintas, 600 metros primero, que está sobre la parte más profunda del río, y esta, la que se está viendo, otro tramo de 300 metros de largo, que es más recostado sobre el lado de la provincia de Santa Fe. Acá, pero digamos sintéticamente, más allá de cualquier detalle, el problema del túnel sufre cuando hay crecientes. Bueno, estas mantas se colocaron no desde el inicio de la obra, sino justamente por los problemas que acarrearon distintas crecientes, especialmente la recordada del año 83. Pero insisto con esto, que realmente no corre ningún riesgo. La situación del túnel es evidentemente clara en cuanto que realmente no hay ningún problema, y sumado a esto el túnel tiene un convenio con las universidades tecnológicas de Paraná y Santa Fe, lo cual ya hace un tiempo está a punto de culminar, ya de presentarse un estudio de durabilidad para que se entienda de lo que es el túnel, es el estudio muy profundo de su estructura, de las juntas, de todo, y realmente por lo que nos han adelantado ambos decanos, el túnel está en excelentes condiciones, por distintos motivos, pero que no sufre el túnel desgaste como si sufre un puente por la diferencia de temperatura entre temporada y durante el mismo día, el efecto del tiempo. O sea, bueno, esto también por supuesto lo puede explicar mejor el ingeniero. Pero por este lado, dar tranquilidad. Estamos sufriendo otros avatares, producto de lo que ha generado la pandemia, como casi todos los sectores, pero este no es realmente para estar tranquilo, que no es un problema. Y ya vamos a seguir analizando más cuestiones técnicas de lo que tiene que ver con la manta que está al descubierto y demás especificaciones sobre la infraestructura del túnel subfluvial que nos va a dar el ingeniero Augusto Cortés. Ahora Martín Uranga nos va a contar sobre el impacto en lo que tiene que ver con la circulación en el túnel, cómo está impactando esta emergencia sanitaria en lo que tiene que ver con el tránsito de este túnel que une la ciudad de Paraná con Santa Fe. Impactó muchísimo. En un principio, apenas declarada el primer DNU del presidente, donde se restringe la circulación, se redujo casi a un 15%, más o menos, entre un 10 y un 15%, o sea, bajó un 85%. Y esto, a medida que pasó el tiempo, se fue reacomodando en alguna medida. Hoy estamos más o menos alrededor de un 30% en promedio. Hay algunos que prácticamente bajaron a cero, como es el cruce, por ejemplo, de ómnibus, que es mucho. Eso prácticamente desapareció y creemos que va a ser así durante mucho tiempo más. El automóvil, el categoría 1, que es el auto común, también bajó mucho. Hoy estaremos en un 25% más o menos de lo habitual hasta la emergencia. Y lo que se ha mantenido, que también sirve para hacer un análisis de lo que es el movimiento económico y el tema de camiones, ya sea camiones de gran porte como el camión chico, que es el de transporte de mayor cercanía. Ese tránsito está, digamos, en números históricos.
dentro de esos avatares, lo que sí significa un reacomodamiento y una preocupación dentro de lo que es el ente, obviamente porque el túnel solamente se financia con el cobro de esta tarifa, obviamente baja la recaudación, pero bueno, estamos dentro del problema general. Creo que no es un problema especialmente más grave, por lo menos, de lo que le pasa a la gran mayoría de los sectores en la vida económica, social, por lo menos de la zona. Y sin dudas que al no haber transporte de colectivos de pasajeros, al haber mucho menos transportes de autos, las finanzas del túnel se ven muy afectadas. Lo que nos dicen los números y las estadísticas de circulación es que hay una suba en el tránsito de camiones, inclusive si se compara abril 2020 versus abril 2019. Pasó un 20% más de camiones este año que el año pasado. Seguramente algo que tiene que ver con la propia logística de distribución de mercaderías en toda la región y en toda la Argentina en el marco de esta emergencia sanitaria. Le preguntamos a Martín Uranga cómo están los costos operativos del túnel subfluvial con esta menor cantidad de tránsito que hay en el complejo. Ingeniando, restringiendo algunas cuestiones. Nosotros nos encontramos en diciembre, este directorio, nosotros asumimos también en Santa Fe hubo un cambio más radical porque hubo un cambio de gobierno. Acá en Entre Ríos ahora lo único que cambió fue el director. El tema de muchas obras que estaban en ejecución, que estaban previstos obviamente con pagarse con la recaudación propia, y esto hace que haya que, ya que está de moda la palabra, ralentizar alguna obra, algunas decisiones, obras que son visibles, como el complejo turístico de acá que tenemos del lado de Paraná, pero también otras, como acabamos de tener hace un rato, el tema de toda la modificación del sistema integrado informático, que ya hace más de un año que se está trabajando. Bueno, eso fue todo con un plan de obra, con un plan de financiamiento, previendo, bueno, sumado también que era con una tarifa que prácticamente hace un año no se mueve en el túnel, que obviamente en este contexto es impensable poder modificarlo, pero bueno, insisto, y lo que yo creo que encierra todo, la preocupación es la incertidumbre, pero que lo que nos pasa a todos, el saber qué va a pasar mañana, digamos. Primero comentarles qué es esto de la manta, ¿no? Que fue una idea de la administración del túnel de colocarla, terminó de colocarse en 1999, y todo ese tiempo pasó, y se hizo en 2 etapas, como bien dijo el director Uranga. Y se hizo primero, porque nosotros nos referenciamos a progresivas, pero en general capaz que para que la gente lo entienda más fácil, lo puedo traducir a lo que es tubos. Se hizo primero entre el tubo 25, mirándolo abajo, y el tubo 16. O sea, si cuando pasa por el tubo 16 y el tubo 25, esa es la primera manta que se colocó arriba. Y después, debido al comportamiento del río, de cómo fue variando el lecho, se dispuso a hacer solapar una nueva defensa de 300 metros. Está desde el tubo, como yo decía, del tubo 16 al tubo 12, para el lado de la costa santafesina. Justamente lo que ustedes ven ahí es el último tramo de esas 300 metros y que aparece media desordenada, porque fue colocada arriba del lecho. No se hizo una limpieza del lecho, sino se colocó en el lecho natural de ese momento. Entonces queda así. No se hizo una nivelación del lecho, sino se colocó en el lecho natural. Por eso aparece con esa deformación. Pero concretamente cubre 900 metros con el solape, como yo le decía, más 100 metros, 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo. El solo efecto que se quiso poner es confinar el suelo que se encuentra entre la estructura del túnel propiamente dicha, el hormigón propiamente dicho,
y el lecho del río. O sea, mantener ahí donde nace el agua, entre el agua, o sea, yo tengo que garantizar una tapada mínima, todo el tiempo. Y está funcionando bien, porque la dinámica que se da allá en el lecho, en el suelo, hoy, en este momento, tenemos el movimiento de dunas, que nosotros les decimos, movimiento de dunas, que en ciertos puntos, en los puntos más centrales, tenemos dunas que tienen 200 metros de largo por 4,5 metros de alto y marchan a una velocidad de 0,5 metros por día. Imaginémonos que esa actividad en una creciente de más 6 metros tiene una actividad de 20 metros por día. O sea, ¿qué pasa con esta duna cuando llega a la defensa? Se produce lo que nosotros técnicamente decimos una interacción, que hay una interacción de la protección frente al avance de las dunas. Le quita la energía y le quita la actividad propia de una duna y la hace que la duna se pegue a la defensa. Se pega y vuelve a nacer la actividad. Estos 200 metros, 4,5 y demás, recién, ¿dónde? Después que pasa la defensa. O sea, el funcionamiento está rechequeado por esto, como decía el director, en la salida de las inspecciones que nosotros hacemos, que son batimetrías y últimamente velocidades. Hoy estamos también midiendo velocidades. Medimos profundidades y medimos velocidades. Hoy, en la zona del túnel, tenemos velocidades que van a 0,80, a 0,85 metros segundo y 1 metro por segundo, traduciéndolo a velocidades de un auto, 3,6 kilómetros por hora de velocidad del río. Por supuesto que las velocidades máximas se dan en el centro del túnel, arriba, ¿no? En el centro del túnel. Eso es lo que pasa hoy en la actividad allá adentro. Y sin dudas que las imágenes impactan, las imágenes de ver la manta protectora del túnel al descubierto generan cierta preocupación, sobre todo por lo que se ve y como explicaba recién el ingeniero Cortés, la manta sigue la lógica del lecho del río, por lo tanto es natural que sea despareja así como se la ve, pero obviamente que las imágenes impactan y que las preguntas surgen y por eso ahora el ingeniero Cortés nos va a explicar por qué para el túnel subfluvial es más preocupante una subida del río Paraná que una bajada como la que estamos experimentando. O sea, el efecto de la duna siempre es cortado. Esté a 2 metros, esté a 4 metros, esté a 6 metros, siempre es cortado el efecto por la defensa. Pero nos preocupa más el comportamiento de la defensa en los momentos de la creciente. Si se comporta, cómo mantiene, siempre ha mantenido la posición original, ¿no es cierto? Con una pequeña cabeceo, que se dice, hacia el lado de aguas arriba donde pega la ola, ¿no es cierto? Pero eso se ha mantenido siempre. O sea, se ha comportado perfectamente en toda su historia la cubierta y ha hecho el efecto que se buscó, ¿cierto? Correctamente. Y en parte de la nota que hacíamos en el primer bloque con Martín Uranga y también en la charla con el ingeniero y en informes anteriores de Proyectar, habíamos dado cuenta ya de un estudio que están realizando las regionales de la UTN, la de Paraná y la de Santa Fe, sobre la infraestructura del túnel. Un estudio completo que no tiene que ver con esta coyuntura de la bajante del río Paraná, sino que se venía realizando desde antes para ver cómo estaba la infraestructura y cómo fue el proyecto general del túnel subfluvial. Con buenos resultados, al menos lo que se conocen hasta el momento. Este estudio ya está muy avanzado, pero nos va a contar el ingeniero Cortés cómo lo están realizando las distintas facultades de la UTN. El estudio tiene varios aspectos. El primero fue el recalcular la estructura propiamente del túnel. Hicieron como si lo hubieran calculado de nuevo, como si lo hubieran hecho, lo hubieran pensado de nuevo en base a los parámetros de ancho de río y caudal y demás. Y puede decirse que a la tecnología hoy de 2020 estuvo bien hecho el cálculo de lo que tiene que ver estructural, ¿no es cierto?
Después se está, como decía el director, haciendo un estudio más preciso del proceso de desgaste del hormigón propiamente dicho. Eso se hace en los tubos de ventilación y los tubos tanto de ventilación como de insuflación del aire, en aire fresco. En todos los casos se está verificando también las juntas de enlace entre tubo y tubo. Hasta ahora, como dijo el director, hay un buen comportamiento, un buen número, digamos, bien chequeados y están dando como que la estructura se ha comportado en el tiempo, en los 50 años bien. Por supuesto que nos van a hacer recomendaciones técnicas de que para que tengamos más vida útil, tengamos que hacer en ese tiempo ciertas inspecciones y trabajos para darle esa vida en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, seguir haciendo los mantenimientos, tanto en obra civil como mantenimiento eléctrico y demás, que requiere obviamente una obra de 50 años, ¿no? Y le preguntamos al ingeniero Cortés sobre los estudios en campo. ¿Cómo fueron realizados por estudiantes, por docentes y por ingenieros de la UTN en el complejo del túnel? ¿Cómo analizaron las juntas? ¿Cómo realizaron todo este relevamiento? Los ingenieros ingresaron detenidamente en todo el túnel, en algunos casos acompañados por gente del túnel o habilitados por gente del túnel. Ellos van viendo, se hace un proceso que se llama carbonatación, que es el trabajo, van tomando en puntos, determinados puntos, van tomando el desgaste, ¿no es cierto? Y se va verificando eso tanto en la parte de abajo del túnel como en la parte superior del túnel. Y esos números, lo que yo estoy comentándole, de números bastante, podemos decir, positivos, en lo que tiene que ver con el desgaste de mantenimiento del túnel, ¿no es cierto? Era previsible que iba a ser en abril y en mayo, pero todo esto del COVID-19 no ha ralentizado todas estas cosas, y creo que en el término de este año, ojalá pueda hacerse, tendremos ese informe terminado.